Mira, la estabilidad económica es un if siempre, ¿no? Es un proyecto a conseguir porque evidentemente la reactivación económica va a ir llegando para algunos sectores sí y para otros sectores no. Para los sectores que sí va a haber un clima y para los sectores que no va a haber otro clima completamente diferente. De todas formas, en términos económicos la cosa está más pacífica que años anteriores. Y en un sentido político lo que estamos viendo son las consecuencias de que el sistema político tome algunas decisiones que no se animaba a tomar, como controlar la calle, como que un gobierno controle la calle y pagar las consecuencias de controlar la calle, y del sistema judicial de tomar las decisiones a las cuales le corrieron el culo a la jeringa durante décadas y décadas y décadas. Me parece que como argentinos tenemos que entender que dejar que un país se descontrole tiene sus consecuencias y que después ordenarlo tiene sus dolores. Porque en definitiva a los argentinos la corrupción no es algo que nos interesa intrínsecamente. Nos interesa y nos horroriza la corrupción del rival político, pero no nos horroriza la de aquel sobre el cual estamos enamorados. Nadie deja de votar a aquel al cual está enamorado por cuestiones de corrupción. Si los argentinos dejan de votar a alguien que votaban porque no puede solucionar los problemas económicos tal como lo habían soñado. Es decir, la idealización, el lazo de idealización que hay entre un argentino y un líder político se rompe por razones económicas, nunca por razones morales, ni tampoco ideológicas, ni tampoco éticas, ni nada, únicamente económicas. Entonces, mientras Milei puede gestionar la inflación, mantiene 50% de imagen positiva y es absolutamente estable, mucho más estable de lo que el sistema político lo puede retratar, digamos, o puede hacer síntoma. Ahora, a mí me da la sensación de que el periodo de inestabilidad se puede empezar a generar después de las elecciones. ¿Por qué? Porque van a ser las elecciones el momento donde la opinión pública le puede pagar la boleta de lo que ya hizo, entre comillas, que le agradezca la gestión de la inflación. Punto. A partir de que te agradecí la gestión de la inflación, ahora quiero que venga la buena. Es decir, vos me propusiste 2 años de esfuerzo para normalizar la cosa y después íbamos a vivir mejor. Bueno, ¿y cuándo? Los seres humanos podemos encarar un esfuerzo, sobre todo un esfuerzo que conlleva dolor, en tanto y en cuanto tengamos un racional claro, es decir, el premio esté claro y llegue en algún momento, no in eternum. Ya lo vimos con Macri, ¿no? Hubo una opinión pública que en aquel momento quiso girar hacia la centroderecha, si querés, y hacia el liberalismo o hacia el Estado más chico. Lo votaron. Después lo reforzaron en las elecciones legislativas. Y después hincharon las pelotas y le soltaron la mano. Y estamos frente al mismo electorado. Y después de las elecciones que vamos a tener el mes de octubre, donde es posible y probable que la Libertad Avance gane y sume diputados y senadores, viene una reforma que para muchos la están esperando, pero una reforma que va a significar más costos para muchos, incluso de los votantes actuales de la Libertad Avanza. Giacobbe habla de la necesidad o el momento de Milei de meter los dedos en el enchufe. Entonces viene un periodo de más ansiedad de su propio público, ahora que venga la mía, y además Milei tiene que empezar a meterle los dedos a enchufes que él también viene esquivando. Que los viene esquivando diciendo que no tiene la cantidad de diputados, senadores. Pero no es eso. Son enchufes a los cuales toda la política argentina históricamente le ha esquivado siempre. El más grave de todos ellos es la reforma de la edad jubilatoria. Vos sabés que el 65% de los argentinos no quiere que le pongan la edad jubilatoria. Y resulta que la medicina nos extendió la vida 10 o 15 años más. Nosotros tenemos un sistema previsional creado para la expectativa de vida de la época de Bismarck y entonces hay que conversarlo y nadie lo quiere conversar. 65% de la gente está en contra. Una parte enorme es público de Milei. Ojo, porque ahí afuera, esto es lo que voy a tratar de retratar en la conferencia de hoy, hay un electorado que es enormemente incoherente, que quiere achicar el Estado, quiere que la política pague, quiere que los corruptos vayan presos, pero cuando ¿Me toca a mí? Cuando te toca a vos, no estás dispuesto a pagar todo el esfuerzo necesario y no estás dispuesto a devolver la jubilación de la abuela que se jubiló sin haber hecho los aportes. Entonces, ojo,
porque los enchufes sobre los cuales Milei tiene que meter los dedos tienen un montón de voltaje. Yo no sé si la gente se la va a bancar. Y en estas reformas que se necesita, provincias y municipios también tienen que meter los dedos en el enchufe, en momentos en los cuales se están haciendo totalmente los distraídos y ni se acercan a mirar nada que tenga electricidad. No lo están mirando porque también hay una nación que le suele salvar las papas, ¿no? Que en algún momento interviene y entonces les licúa la deuda. Digamos, esto es un gran desastre. Ahora, no creo que las provincias lo hagan si la nación primero no lo hace. Por eso yo parto desde ahí como razonamiento. Si la nación lo hace y hay una opinión pública que sigue apoyando al que lo hace desde nación, entonces las provincias se van a tener que ajustar, hasta te diría por una cuestión de clima electoral, no solo de números. Ahora, la gente se la tiene que bancar. Si el número uno se banca el esfuerzo y deja de fumar, por decirlo de alguna manera, es más razonable que los de abajo digan, che, bueno, hay que seguir al número uno. Ahora, si el número uno te dice, che, dejemos de fumar y a las 3 semanas estás fumando de vuelta, bueno, se fue toda la mierda. Y en esas discusiones, coparticipación, ingresos brutos, discusiones que en las provincias tienen que ser sumamente fuertes y que tienen que ir a nación, también se tienen que dar. Totalmente. Y aún si se dan, y se generan en la economía algunas condiciones para que vengan las inversiones, eso no quiere decir de ninguna manera que esas inversiones lleguen rápido. Porque no es tocar botones y generar confianza. Cada vez que la Argentina gira hacia la derecha o gira hacia el liberalismo, a mí me da la sensación de que es como si Argentina fuera un borracho que deja de tomar. Entonces el mundo se alegra que dejaste de tomar, pero para el próximo cumpleaños no te regalan una botella de vino. Y en el segundo cumpleaños no te dejan solo en la bodega y en el tercer cumpleaños no te prestan el sacacorcho. ¿Cuántos años tenemos que dejar de chupar los argentinos para que el mundo de las inversiones diga, che, la cuestión con el alcohol de estos pibes es un tema del pasado, le podés regalar un vino, podés invertir, podés confiar tranquilamente? Eso es mucho más que 4 años. Eso es mucho más que 8. No sé cuánto es, pero no es corto. El riesgo de que los argentinos un día nos despertemos, nos cambió el clima y la emocionalidad y volvemos para el otro lado, va a estar instalado durante muchísimo tiempo. Y le preguntamos a Jorge Giacobbe sobre uno de los temas que a nosotros nos viene preocupando y mucho y venimos preguntándolo constantemente. ¿Cuál es el rol de las instituciones en este contexto? Y sobre todo teniendo en cuenta que las instituciones, en su momento, muchas de las instituciones, pidieron voto para uno u otro candidato y la gente terminó votando lo que quiso. ¿Hay representación de las instituciones tal cual como están? ¿Cuál es el rol en este nuevo contexto? Lo primero que hay que entender es que en una sociedad lo cultural es mucho más profundo que lo institucional. Lo cultural está más profundo porque está más asociado a lo psicológico. En todas las sociedades, en todos los grupos de seres humanos, lo institucional viene a tratar de moldear lo que es cultural, a ponerle límites, a conducirlo de alguna manera, que las reglas sean claras, a que haya dinámicas preestablecidas de funcionamiento de las cosas, digamos. En Argentina la institucionalidad ha sido siempre muy, muy blanda y tenemos en el fondo una cultura que además está emocionalmente exacerbada y emocionalmente exaltada, ¿no? Entonces es difícil para las instituciones ponerle un tapón a un volcán. Me gusta que lo intenten, la verdad que en términos personales me gusta que lo intenten, pero primero nos tendríamos que calmar como seres humanos, tendríamos que gestionar mejor nuestras emociones para que después las instituciones puedan organizar algo arriba de eso. Y las instituciones también tienen que hacer un mea culpa de muchas cosas para entender cuál es el verdadero rol que tienen y ocupan en su lugar. Bueno, pero no hay mucha disposición para hacer ese mea culpa, porque las instituciones también pertenecen a esa cultura donde mejor es echarle la culpa al otro, donde yo hice todo bien o no hice nada porque todo me da asco y entonces nos salimos de la culpa y nos salimos de la responsabilidad. Y la verdad es que hay que pensar que entre todos, como individuos o a veces nucleados en instituciones, los argentinos hemos tenido la inteligencia suficiente
para convertir un país de 75% de clase media en 60% de pobres, desde el 70 para acá, que es el mismo tiempo histórico donde los chinos sacaron 400 millones de personas de la pobreza y la pusieron en la clase media.